Muy bien, buenas noches. Mi nombre es el profesor Alfredo Martínez y hoy tendré una entrevista muy amena con una profesora de México, la cual quiero que se presente aquí con nosotros. ¿Cuál es su Eh, nombre? Buenas noches, mi nombre es Karen Guandulain Valencia, soy psicóloga, egresé hace 2 años y actualmente trabajo en un colegio privado a nivel primaria. Oye, antes que todo, quiero agradecerle a la profesora y psicóloga Karen por su disposición en pertenecer a este proyecto y servir de colaboración, obviamente enlace con nuestro país hermano México y Puerto Rico, trabajando en pro de los estudiantes disléxicos. El objetivo de esta entrevista es buscar las técnicas que se utilizan, en este caso en México, para trabajar con estudiantes disléxicos. Obviamente sabemos las técnicas utilizadas acá en Puerto Rico, pero queremos explorar cuáles son las técnicas utilizadas en México. Y para eso tenemos a la profesional Karen, que nos va a contar un poco más a fondo de cómo se trabaja la dislexia en México. Te pregunto, Karen, luego de un diagnóstico allá en México con un estudiante disléxico, ¿cuál sería el proceso? Ok, una vez que se ha identificado esto, primero tenemos que evaluar cuál es exactamente el problema que presenta el niño. Primero tenemos que ver si hay una dificultad para escuchar cómo suenan las letras, si el niño realmente no sabe que la S suena S o la R. Entonces, lo primero que tenemos que ver eso es en dónde presenta la dificultad, en escuchar cómo suena, en decirlo, en la pronunciación o en generar el lenguaje, en crear la palabra. Y así podemos identificar qué tipo de dislexia tiene. Quizá nada más confunda letras, ¿no? La B por la D, la P con la Q. Una vez que se identifica cuál es exactamente el problema, se definen los puntos fuertes del estudiante. Por ejemplo, quizá él no tenga tanta capacidad de tener una atención sostenida, se distrae fácilmente, pero quizá tiene una memoria, tiene muy buena retención. Entonces, a partir de identificar cuáles son los procesos cognitivos que favorecen al niño, se trabaja utilizando ese proceso, el que él tenga. Y así se empieza una intervención en la cual se va a tratar de resolver la dificultad, corregir si existe corregir dónde pasa la situación y después sería modificar, darle al niño estrategias que lo adapten específicamente en el problema que él tiene. Muy bien, sabemos que la dislexia es una dificultad en el aprendizaje, obviamente que afecta eh, el aprendizaje de la lectura y la escritura. Te pregunto, ¿tienes alguna estadística de los estudiantes disléxicos en México? Sí, de acuerdo al INEGI, la estadística de la educación que se hace aproximadamente cada 7-8 años, la última con la que cuenta el INEGI es de 2008. Esta información es proporcionada por la SEP. Se dice que existe entre un 7 y un 10% de la población de estudiantes de primero, segundo y tercer grado, nada más, que presentan dislexia. Se dice también que probablemente sea más, hasta un 17%. El problema es que los docentes no cuentan con las estrategias para poder identificar que este alumno presenta dislexia y no se hace una buena referencia y el niño sigue avanzando de grado hasta algún punto en el que se hace la detección, pero ya es tardía. Entonces, por eso algunos de ellos no aparecen en las estadísticas. Yo entiendo que acá en Puerto Rico pasa lo mismo. Podríamos decir que se detecta
tarde a la condición de un estudiante disléxico, y ya uno podría darse cuenta ya cuando está en nivel intermedio, sería séptimo grado acá en Puerto Rico. Conozco varios casos que presentan las características de un niño disléxico y no tienen el diagnóstico, que entiendo que igual pasa acá en Puerto Rico. Te pregunto, allá en México, ¿cómo trabajan con esos estudiantes para que ellos puedan superar esas dificultades en la sala de clase? Ok, una vez que se ha identificado, generalmente se refiere a una institución. Aquí, en este caso, en las escuelas públicas, cuando es privada, usualmente es con la psicóloga que trabaja ahí en el colegio, ¿no? Cuando es una institución pública, se pasa con una institución que se llama USAER. En USAER, usualmente manejan un programa que se llama PREP. Este primero se basa en el aprendizaje basado en experiencias. Esto es, le enseñan al niño a que él mismo tiene que ayudarse o darse métodos para que él mismo vaya construyendo de forma que a él le sea cómoda una estrategia. Por ejemplo, le dicen varias palabras, ¿no? Como gato, come, no sé, whiskas, noche. Entonces el niño debe llegar por él solo, no por la maestra, a decir, ok, como tiene que repetirlo en secuencia, tiene que volver a decir gato, noche, leche, come. Él tiene que dársele como a la tarea de buscar la estrategia para que él pueda recordar esas palabras, ¿no? Y puede ser como ordenarlo en una oración, como decir, el gato toma leche en la noche. Entonces, de esta manera, el niño solito aprende a aprender, ahora sí. Esa es la primera que hacen. Lo siguiente que se hace con un niño para que pueda aprender esto es aprender a sustituir y a organizar, a sustituir conforme a, por ejemplo, en las escuelas, los niños empiezan a leer como si fuera por fotografías, por sílabas, ¿no? Dividen la palabra como si fuera por fotos. Entonces se le enseña al niño que si a él no le viene bien como ordenar una palabra, cortarla, ahora vamos a dividirla de modo como más dinámico. Por ejemplo, algo que se puede hacer es usar dos colores y decirle, este color se llama, quieres enseñarle la palabra dónde. Este color se llama don y este se llama de. Si unes a don y a de, ¿qué dice? Entonces es dónde. Y de esta manera lo estás haciendo visual, porque los niños con dislexia algo que les pasa es que no pueden llevar los fonemas, lo auditivo a lo visual, no lo pueden volver una palabra. Y si ya se los estás dando con un color, este se llama don y este se llama de, lo estás volviendo visual para ahí, estás sustituyendo una palabra escrita por algo que ellos pueden ver. Es como la primera estrategia que se sigue. Y una vez que ellos ya pueden hacer eso, lo siguiente que se hace, sobre todo para evaluar esta parte de la inseguridad, de la frustración, porque algo que pasa con los niños disléxicos es que comienzan a frustrarse, empiezan a presentar cada vez más apatía por querer aprender, porque no pueden, porque decodificarse les es muy difícil, entonces empiezan a tener menos entusiasmo por esto. Y entonces lo primero que se hace es evaluar qué cambio existe en su conducta a medida que va adquiriendo un conocimiento, cada vez que va aprendiendo a decir más palabras, a leerlas, qué pasa en él, si la frustración disminuye, si cada vez va, no sé, queriendo adoptar más estrategias, si va buscando, si por el contrario, como ya empieza a leer, como que se va a su zona de confort y ya no quiere seguir leyendo, dice, pues ya más o menos. Es evaluar cuál es la conducta del niño, qué pasa con él conforme va adquiriendo este proceso. Y después, algo que se utiliza aquí y que se trata de no hacer, que se está buscando cambiar, es que aquí se utiliza mucho lo que es lo conductual. Si tú haces eso, te doy esto, los premios y los castigos, ¿no?
Recompensa. Recompensas para que tú puedas leer. Tú dime tantas palabras o memorízalas y vas a obtener esto otro. Ahorita se está buscando cambiar eso, no haber ni premios ni castigos. ¿Por qué? Porque si lo haces bien, pues vas a tener la satisfacción de que lo hiciste contigo. Y si no, no pasa nada, no pierdes nada. Por el contrario, ganas como la oportunidad de que vas a tener que buscar una estrategia que ahora te va a ayudar a resolver este problema. Entonces, el equivocarte se ve también como un premio porque tú mismo te va a dar la oportunidad de buscar otra estrategia que lo haga más fácil para ti. Y es algo que se está intentando buscar en muchas terapias, tratamientos, dejar esto conductual de ganas esto, ganas lo otro y decir que, ok, si te equivocas, no estás perdiendo, por el contrario, estás ganando. Perfecto, muy interesante. La siguiente pregunta va atada a eso que acabas de mencionar. Obviamente sabemos lo difícil que se le hace a este tipo de estudiantes el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se frustran, como usted lo mencionó, y en muchos casos pueden ser hasta víctimas de acoso o bullying. Y por eso te pregunto, si ustedes allá en México consideran el factor emocional, si eso lo consideran, si le dan terapia a los niños que han sido víctimas de acoso por parte de sus compañeros, ¿cómo trabajan con eso, con ese aspecto emocional? Sí, como toda terapia, pues se maneja el factor biopsicosocial, que primero pues es eso, ¿no? Es ver que que el niño, no sé, no presente desnutrición, que el niño vaya comido, que no tenga problemas de la vista. Y también se va a lo psicológico, qué está pasando en el factor emocional, ¿no? Si al niño esto le causa baja autoestima, si el no poder leer le causa estrés, le causa ansiedad, a lo mejor, no sé, podemos pensar que pueden ser poquito agresivos incluso, ¿no? En el trato con sus compañeros, porque si digo esto, se burlan y pues, no sé, a mí no me gusta demostrar que, pues, no sé, que me molesta o que me hace sentir mal y me enojo, por el contrario, ¿no? Tiendo a agredirlos. Entonces, se busca primero identificar cuál es el pensamiento, la emoción que viene después de qué pasa con este problema. Usualmente los niños con dislexia tienden a hacer las cosas muy rápido, hacen la tarea sumamente rápido justamente para que los demás no sepan que no la supo hacer. Casi siempre son los primeros en entregar. Para empezar, porque no pueden decodificar y dicen, bueno, pues ¿qué voy a hacer aquí tanto tiempo si no le entiendo? Pero después también es por esta parte social, de decir, se van a dar cuenta mis amiguitos que no puedo leer, y empieza de ahí la timidez, de no quiero participar porque se van a dar cuenta, porque se van a reír. Entonces esto casi siempre lo acompañamos con la familia. A los compañeritos se les integra, no sé, quizá dándoles como, se le pide al profesor que hable con los niños, que les dé una cierta sensibilización, que les explique de manera como muy concreta qué es lo que pasa con su compañerito, pero sobre todo nos apoyamos de la familia, en este caso pues de los papás o del cuidador, ¿no? Que es como el más importante. Y a él se le pide sobre todo que haya como esta confianza con el niño de dejarlo hacerlo a su ritmo, de que él entienda que es algo incluso neurológico, que no es de él, que no tiene nada que ver con que es más inteligente o menos inteligente, que tiene más que ver con esto, con que tiene carácter hereditario. Entonces se le pide al papá que le explique al niño que a veces es algo cognitivo, que eso no lo hace ni más listo ni más tonto que los demás. Y una vez que nos apoyamos de la familia, también a los papás se les pide pues esto de la expectativa, que no crean que y ya no sé, ya va a pasar a segundo, y algunos papás pueden pensar, no, pues todavía no sabe leer y desanimarse, ¿no? También se trabaja esto de la expectativa con los papás, y sí, se hace mucho hincapié sobre todo en la seguridad, en que viene de casa lo de la seguridad. El docente
como ayudar a controlar todo lo que es las burlas, las bromas, y dar esa sensibilización a sus compañeros acerca del problema que está pasando con alguno de ellos. Hacerlo parte del proceso también a los compañeros y a los padres también, muy importante. Sí. Y así pues disminuye mucho la ansiedad una vez que ya el niño detecta que sus papás y que sus compañeros están como dentro de lo que les pasa, él también empieza a abrirse poquito más, a intentarlo sobre todo, porque no es lo mismo que tu papá te felicite y te apoye por lograr algo a que sea como, no, te está mal o hazlo otra vez. Como si los demás están más abiertos a recibir esta adecuación, él siente mucha mayor seguridad de participar y de intentar. Entonces, ¿qué recomendaciones en la escuela son útiles para trabajar con niños disléxicos? Ok, a los docentes lo primero que se les pide es hacer una adecuación curricular. Obviamente porque no va a alcanzar los objetivos a un mismo tiempo que los alumnos regulares. Entonces se les pide que quizá a los niños con dislexia específicamente se les den textos a lo mejor más pequeños, que se les enseñe primero a dividir en sílabas, hacer esto de hacerlo como mini fotografías para que él después pueda unir la imagen. Esto sobre todo para la percusión del fonema, es algo en lo que se trabaja mucho, que los niños lo primero que deben de hacer es identificar cómo suena cada letra o cómo suenan juntas, ¿no? Sobre todo hacer como mucho énfasis en los finales, ¿no? Como en amigos, el estar, porque es algo que ayuda mucho los finales, la R, ¿no? Como la N, el estarles repitiendo, como por ejemplo, no sé, color y estas. Es algo muy útil, es lo primero que se trabaja con ellos, la percusión del fonema, que sepan cómo se escuchan. De ahí, lo siguiente que se hace es que sepan hacer una secuenciación de las letras. Por ejemplo, lo primero que se les hace es ayudarlos a ponerlos a unir, a relacionar con líneas algunas figuras. Otra cosa que sirve mucho para hacer esto, la secuenciación, o sea, pasarlo, es hacerlo de una voz externa a una voz interna. Por ejemplo, que al leer o cuando se les da una instrucción, el niño lo pueda decir en voz alta. Tengo que guardar mis cosas. Tengo que darle el cuaderno a la maestra. O cuando esté leyendo cada palabra, hacerlo en voz alta, porque así conforme vaya pasando el tiempo va a ser de una voz externa a internalizarlo y después el niño ya no lo va a hacer. El juego lúdico también es muy importante, que el niño no pierda como esto de que no solamente sea algo escrito, algo que tenga que ver con la lectura, también se le pueden presentar juegos como tiene que ver con algo cognitivo, con algo neurológico. Podría ser, por ejemplo, ayudarlo a que, como vienen en las revistas, a que ayuda al duendecito a llegar a casa a través de laberintos, que él aprenda jugando. Y es lo que más se le recomienda a un docente, la secuenciación de palabras, que le dé letras y números, que el niño pueda recordar y que los esté como memorizando y después plasmando. Es otra cosa que se le recomienda hacer a los docentes dentro del aula. Excelente. Y finalmente, ¿qué métodos ustedes utilizan allá en México y en qué consiste? Ok, el primero es el PREP, que busca dos cosas. El procesamiento simultáneo, es decir, pasar de lo visual, que es reconocer una palabra, a después el procesamiento secuencial. Una vez que reconozco esta palabra, hacerlo sonoro, ¿no? Primero, el PREP trae 10 tareas. Son 10 tareas que se dividen en dos. Una tarea
global primero y luego va una tarea de puente, le decimos. La global consiste en hacer cosas, por ejemplo, como se le dice global porque no tiene contenido académico, no tiene contenido lector, son solamente figuras. Por ejemplo, para hacer el procesamiento secuencial se le pide al niño, no sé, decir en orden algunas letras, nada más, pero así, sin que no tenga como un significado, que no sea una palabra. Y después, para hacer el procesamiento simultáneo, se le pide, por ejemplo, que vea dos figuras y se le dibuja una bota y una L, que se parecen en la forma, entonces el niño los tiene que unir. Y ya en la tarea en la que es de puente, ahí sí tiene contenido lector y ahí en lugar de unir solamente figuras, ya tendría que unir letras, por ejemplo, para formar una palabra. Y así las tareas van subiendo, están diseñadas por niveles de dificultad. Conforme el niño va avanzando, la tarea va siendo más difícil. Esa es la primera que se maneja. Y otra que se maneja mucho es la teoría PAS. Y las siglas son PAS porque es planificación, atención, simultáneo y secuencial, ¿no? Entonces, lo primero que se hace con el niño es a que él aprenda a seleccionar, a que él aprenda solito, por lógica, a poner la letra donde debería ir, ¿no? Si va una E, si va una C. Le pones una palabra escrita y que le falten letras. Entonces, el niño tiene que decir, ok, no sé, sol, y le quitas la O, bueno, ¿qué suena aquí? Y el dibujito arriba de un sol, entonces el niño tiene que empezar a seleccionar. Lo siguiente que se hace con PAS es la atención. Algo que pasa mucho con los niños con dislexia es que confunden las letras de acuerdo a los estímulos que se les presentan. Entonces lo que nos centramos es en que él aprenda a seleccionar a qué estímulos sí tener una atención sostenida y cuáles no están siendo ahorita benéficos. Lo siguiente es lo simultáneo, que se les enseña a integrar la información en bloques, en que ellos mismos empiecen a hacer una relación, por ejemplo, como las palabras que suenan igual, sal, cal, gol, sol, que él solo empieza a como agruparlas para que les empiece a dar como un sentido, como que, pues escriben igual, nada más cambia una letra, como sol y gol, ¿no? Cambio la S y la G y se escriben exactamente igual, que él empiece a relacionar esta parte. Y lo secuencial pues sería dar ese orden, a integrarlo como en cadena para hacer las sílabas. Y son como los dos métodos que más se utilizan aquí en México.